Hola developers, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso al canal. Sé que pasó algo de tiempo desde el último video, pero quería traerles algo un poco más sólido y bien estructurado para este nuevo sistema que vamos a crear. Vamos a construir un sistema RPG desde cero utilizando Unreal Engine 5. Yo en este caso voy a estar utilizando la versión más reciente que es 5.7.4, trabajando como se hace en un entorno un poco más profesional. No solo vamos a ver el cómo se hacen las cosas, sino también vamos a tratar de entender bien el por qué se hacen así. En este proyecto lo vamos a trabajar combinando C. Este proyecto lo vamos a trabajar combinando C++ y Blueprints, no porque la mayoría de la lógica la vayamos a manejar en C++, sino que para este lenguaje vamos a dejar la lógica o los sistemas que requieran un poco más de cálculo, más pesado para el motor, y en Blueprints vamos a utilizar sistemas un poco más simples, pero para poder iterar más rápido en el gameplay. Este tipo de combinación es exactamente lo que se usa en estudios un poco más grandes, no utilizar completamente C++ ni utilizar completamente Blueprints, sino trabajar en un sistema híbrido que cada lenguaje maneje bien las tareas que requiere. En este video vamos a construir la arquitectura base del sistema, un sistema básico de stats, un sistema básico de combate, vamos a manejar el sistema de input moderno que tiene Unreal Engine en esta versión y vamos a hacer un targeting básico. Al final del video vamos a poder seleccionar a un enemigo y atacarlo, así que vamos a comenzar. Primero vamos a crear nuestro proyecto, vamos a New Project, seleccionamos la plantilla de Third Person, asignamos que también va a tener C++ y nombramos nuestro proyecto. En este caso podemos llamarlo RPG System. Perfecto. Una vez que se nos cree el proyecto, podremos ver que nos va a abrir tanto el proyecto en Unreal como el proyecto en Visual Studio o en el compilador que ustedes manejen. Primero que nada vamos a comenzar con la estructuración de las carpetas. Vamos a separar en dos capas. Una carpeta que se llame Framework y otra carpeta que se llame Game. En Framework vamos a estar manejando todo lo que es reutilizable. Esto es por si en algún momento nuestro sistema lo queremos migrar a otro proyecto o a otro videojuego, únicamente migremos esta carpeta y en el otro proyecto solo conectemos algunas cosas muy específicas que tengamos en los demás archivos del proyecto. Esto es algo que se maneja muy comúnmente para migrar o incluso cuando se crean plugins es común que tengan este tipo de carpetas donde nada más conectes ya blueprints específicos de tu proyecto al plugin nuevo. Ahora dentro de Framework vamos a crear diferentes carpetas. Primero vamos a crear una para lo que es el sistema de combate, Combat, una para Core, una para interfaces, Interfaces, una para nuestro sistema de Stats y otra para nuestro sistema de Targeting. Regresamos a Content y en Game vamos a crear una para nuestros Characters, una para Data, que aquí vamos a guardar después los componentes donde queramos tal vez hacer un save game o un load game, y una para UI. Regresamos a Framework y en Core vamos a crear dentro una carpeta que sea para las estructuras, y dentro de Game vamos a agregar dentro de Characters una carpeta para los enemigos, una para los maniquís que estemos utilizando. En este proyecto vamos a estar utilizando animaciones de Mitsamo, ya que son animaciones a las cuales todos podemos acceder de libre uso. No voy a agregar alguna específica de algún paquete que tenga Unreal, ya que muchas o la mayoría de estas son de paga. Entonces, aunque yo tenga alguna de estas descargada, posiblemente ustedes no la tengan y la tengan que comprar y no puedan acceder fácil a ella. Entonces, lo ideal va a ser manejar animaciones de Mitsamo para que todos las puedan descargar, aprender un poco de retarget, pero ya tú en tu proyecto puedes utilizar las animaciones que tú gustes. Si ya tienes algunas que tú hayas creado o que algún miembro de tu equipo haya creado, o si tienes algún paquete específico que quieres utilizar, puedes utilizar estas. Pero aquí vamos a crear uno para Mitsamo y una última para nuestro player. Ahora, con la estructura ya creada de carpetas, vamos a empezar a crear algunas piezas del sistema como sus componentes e interfaces. Ya con nuestra estructura de carpetas creada, vamos a empezar a crear las piezas que son ya de nuestro sistema, como los componentes, las interfaces o algunos blueprints como los del player o los del enemigo. Primero vamos a Framework. En Stats vamos a crear un componente que sea propio y que maneje únicamente las stats. Vamos a dar clic derecho, Blueprint Class, y vamos a seleccionar Actor Component. A este lo podemos nombrar BP-RPG Stats Component. Regresamos, vamos a crear uno para el componente de combate. En Combat, clic derecho, Blueprint Class, Actor Component, BP,
RPG Combat Component. Ahora regresamos en Targeting, vamos a crear uno para el sistema de Target. De igual forma, Blueprint Class, Actor Component, BP-RPG Targeting Component. Ahora vamos a crear nuestra primera interfaz. En Framework vamos a Interface, clic derecho y en la sección de Blueprint seleccionamos Blueprint Interface. Esta la vamos a nombrar BPI-Combat Participant. Esta interface lo único que va a hacer es que al actor que se le agreguemos vamos a estar indicando que este actor puede pelear, que puede entrar a un sistema de combate. Ahora vamos a crear el blueprint de nuestro sistema de nuestro player como tal. En este caso vamos a reutilizar el blueprint que ya nos entrega el template de Unreal de Third Person. Únicamente vamos a duplicarlo para no modificar actores o sistemas que ya vienen propios de en el engine o que nos entrega el template. Vamos a buscar este blueprint que está en Third Person, en Blueprints. Este es el que vamos a duplicar. Entonces clic derecho y Duplicate. A este lo vamos a llamar BP-RPG Player Character. Y este lo vamos a mover a nuestra carpeta de characters que ya tenemos dentro de Game. Entonces vamos a arrastrarlo de aquí a Player. Move here. Ahora dentro de nuestra carpeta de Player, donde ya tenemos nuestro actor nuevo, vamos a crear su propio controller, que también va a ser propio del sistema. Vamos a clic derecho, Blueprint Class, que sea de tipo Player Controller. Vamos a llamarlo BP-RPG Player Controller. Ahora dentro de este de una vez vamos a agregar algunos detalles que tenemos que modificar para que funcione. Lo abrimos. Primero que nada vemos que su parent class es de tipo player controller. Aquí puede generar algunos errores ya que tenemos que utilizar el mismo parent class que está utilizando el controller que ya nos entrega el sistema de Unreal. Para poder verificar esto vamos a nuevamente a la carpeta de Third Person Blueprint, abrimos el controller y podemos ver que el parent class es RPG System Player Controller. Entonces hay que utilizar este mismo únicamente en nuestro controller. En Class Settings vamos a seleccionar Parent Class y vamos a poner el mismo que tenemos en el otro, es RPG System Player Controller. Compilamos, guardamos, verificamos rápidamente que ya tengamos el mismo RPG System Player Controller. En el de Third Person, RPG System Player Controller, ya todo está bien. Hay que agregar también los inputs ya que ahora los maneja Unreal diferente, pero esto lo vamos a hacer ahorita en una prueba un poquito más adelante. Primero vamos a terminar de crear las piezas, que ya únicamente es crear el blueprint de nuestro enemigo. Nos vamos a ir a Game, Character, Enemies y aquí vamos a crear su blueprint. Clic derecho, Blueprint Class, que sea de tipo Character. Vamos a llamarlo BP-RPG Enemy Base. Vamos a abrirlo para agregar unos cuantos componentes como su mesh y demás. En mesh vamos a utilizar el mismo que estamos utilizando para nuestro player, que en este caso sería el de Queen. Hay que ajustarlo un poco, primero hay que rotarlo menos 90 grados en Z y vamos a bajarlo un poco para poder ver un poquito más fácil que quede justo en el suelo o en el inicio de la cápsula. Aquí en esta de camarita que es Perspective vamos a ponerlo en Left, por ejemplo. Vamos a bajarlo y aquí ya queda. Si queremos que sea un poquito más exacto, bajamos esto un poquito, así a 5. No, se pasa un poco. Veámoslo en 1. Listo, regresamos a Perspective. Vamos a utilizar su Anim Class, que es el Animation Blueprint que ya viene con Unreal, que es el ABP-Unarmed. Y ya tiene un poquito de animación. Por el momento nada más vamos a utilizar su animación de idle. Ya después que agreguemos comportamientos de ataque, movimiento, patrullaje, ya podrá utilizar más animaciones del template. Pero por el momento nada más necesitamos que tenga la de idle para que no se vea como un mesh fijo. Compilamos, guardamos. Para poder diferenciar un poco al enemigo de nuestro player, podemos modificar un poco su material o su color para que podamos distinguir que no es nuestro player. Pero no queremos modificar los materiales ya base del sistema porque podemos romper cosas. Entonces vamos a ir a los materiales que maneja este Skeletal Mesh. Aquí teniendo seleccionado el componente de Mesh, podemos ver sus materiales, que son estos dos. Vamos hacia donde están, seleccionando aquí en la lupita y vemos que son estos dos material instance los que maneja. Podemos duplicarlos para no romper nada y a estos vamos a renombrarlos. Al primero como enemy-01 y este enemy-02. Así mantenemos la misma nomenclatura que los base. Esto se lo pueden saltar ustedes si ya tienen sus mesh que van a utilizar. Yo como voy a estar utilizando los de Unreal, tengo que hacer esto.
Estos dos materiales los puedo mover por el momento a la carpeta de enemies para tener todo en su mismo lugar. Aquí ya después podemos ir reestructurando o podemos estructurar de una vez. Vamos a crear una carpeta que sea para sus blueprints. Movemos el enemy para acá. Una que sea para sus materiales. Y listo, ya tenemos un poco más orden aquí. Ahora, en sus materiales, vamos a abrir el primero y en Base Color podemos modificar un poco que sea de gris a rojo. Seleccionamos OK, guardamos y vamos a hacer lo mismo con el otro enemy. Aquí no tiene activado el de Paint Tint, simplemente lo habilitamos y lo pasamos igual a rojo. Guardamos. Si vemos no tiene cambios porque aún está utilizando los Material Instance de Queen. Entonces vamos a seleccionar los que acabamos de crear. Enemy 1 y aquí enemy 2. Compilamos, guardamos y ya tenemos ya los materiales para el enemigo para distinguirlo un poco mejor. Cerramos esto por el momento. Ahora vamos a crear nuestros nuevos inputs. Si has utilizado versiones viejas de Unreal, anteriormente los creabas desde Edit, Project Settings, te ibas al apartado de Input y los creabas aquí en Action o Axis Mappings, pero incluso aquí ya nos dice que ya esto se está dejando de usar para esta nueva versión de Unreal. Entonces vamos a utilizar los inputs de la nueva versión. Ya Unreal en este template tiene algunos base. Vamos a Content y aquí en Input, aquí Unreal ya nos viene manejando lo que es este actor que es de tipo Input Mapping Context, que es donde se encapsulan todos los inputs que vayamos creando. Y por ejemplo aquí en Actions ya tiene algunos que es para el de salto, para el de mirar con la cámara, para movernos, que son de tipo Input Action. Entonces los inputs ya se define con tres partes. Nuestro Input Action, que es el que define la acción, el Input Mapping Context, que define qué tecla usa esa acción y los encapsula, por así decirlo. Y en este caso nosotros vamos a manejar estos inputs en el Player Controller. Entonces el Player Controller es el que define, o más bien el que recibe este input. Entonces aquí vamos a crear dos inputs que vamos a necesitar. En Actions vamos a crear clic derecho, Input, un Input Action que va a ser IA para mantener la misma nomenclatura, el mismo prefijo, guión bajo, uno para Target y otro IA guión bajo para ataque. Ya con estos dos Input Action creados vamos a regresar, vamos a utilizar igual el Input Mapping Context de default, lo abrimos, abriendo aquí esta pestañita de Default Key en Mappings, nos va a mostrar los que ya tiene el sistema. Como pueden observar aquí, por ejemplo, para salto ya tiene asignado que va a ser con spacebar o con un mando, el botón, en este caso de netbot sería la A. Igual para move tenemos WASD, las flechas de la parte izquierda del teclado, más bien la parte derecha del teclado, y la palanca del control. Aquí vamos a agregar nuestros Input Action que acabamos de crear. Aquí en Mappings vamos a crear uno nuevo, vamos a seleccionar el de ataque por ejemplo y vamos a asignar una tecla. En este caso podemos seleccionar una tecla básica que sería por ejemplo la F para más fácil, y vamos a crear otro para el target. Para este vamos a utilizar el que casi utilizan todos los MMORPG, que sería el tabulador. Entonces vamos a escribir tab y listo, guardamos. Ahora para que el nivel utilice los actores nuevos que acabamos de crear, que sería nuestro player de RPG y nuestro controller, hay que asignarlo en Project Settings y en el World Settings de nivel, ya que en este caso si damos play va a estar utilizando, como podemos ver, si presionamos F8 para poder acceder aquí al lado, vamos a buscar y está utilizando el third person template del sistema de Unreal. No queremos esto, queremos que use nuestro sistema. Entonces vamos a salir en Edit, vamos a Project Settings, en el apartado de Maps and Modes vamos a abrir aquí en Selected Game Mode. En Default Pawn Class vamos a poner nuestro player que es RPG Player Character, y en Controller Class vamos a seleccionar el nuestro que es RPG Player Controller. Entonces lo cerramos. Aquí como podemos ver en World Settings automáticamente ya se nos asignaron nuestros nuevos actores que es RPG Player Character y RPG Player Controller. Pero aquí es lo que mencionaba, que vamos a tener un pequeño error si damos play con los inputs del controller. Si damos play podemos observar que no nos podemos mover, no podemos mover la cámara incluso, pero podemos ver aquí a la derecha ya tenemos nuestro RPG Player Character y nuestro RPG Player Controller. Ahora, ¿por qué está fallando esto? Vamos a ver, salimos tantito, y esto es porque el nuevo controller no tiene asignados los Input Mapping Contexts que tenemos creados. Vamos a ir a Player Controller y en Class Default vamos a buscar aquí de este lado Input. Estos son los que tenemos que modificar. Aquí vemos que no tienen nada.
Si vemos nuestro controller básico o base que tiene ya Unreal, lo buscamos en su carpeta de Third Person. Aquí está Third Person Player Controller. Buscamos ese mismo segmento Input. Vemos que aquí tiene asignados estos Input Mapping. El de Default en Default Mapping Context. Y Mobile Exclude Mapping Context tiene el de Mouse Look, que es el que es para que pueda mover la cámara. Entonces hay que asignarlos de la misma manera en nuestro nuevo Player Controller. En Default Mapping Context agregamos uno nuevo. Ponemos el de Default. Y en Mobile Exclude vamos a agregar uno nuevo. Y agregamos el de Mouse Look. Compilamos, guardamos, damos play y vemos que ya funciona todo perfectamente. Y estamos utilizando nuestro nuevo Player Controller y nuestro nuevo Player Character. Ahora sí, ya con nuestras piezas básicas iniciales creadas, ya podemos empezar a agregar variables y lógica a cada una de ellas. Primero vamos con la de Stats. Entonces vamos a Framework, vamos a Stats y vamos a empezar a modificar el RPG Stats Component. Aquí rápidamente, porque vamos a encapsular todos los stats en un componente. Esto es porque queremos que cualquier actor pueda tener stats. Esto en sí es composición. En lugar de que las stats las heredemos desde un blueprint padre, lo vamos a hacer agregando módulos. Esto quiere decir que después a cualquier actor que queramos que tenga vida, por ejemplo, solo le agregamos este componente, que puede ser un enemigo, nuestro propio player, algún NPC neutral, alguna estructura incluso. Ya únicamente para que tenga stats hay que agregar en su blueprint este componente y quedaría listo. Entonces vamos a abrirlo y aquí vamos a empezar a agregar unas cuantas variables. Primero vamos a agregar una variable que sea de Max Health, que es para indicar cuánta vida va a tener este personaje, este actor. Max Health, que sea de tipo float para que sean valores un poco más exactos. Otra que sea de Current Health, que es la vida que tiene el personaje en ese momento, por si ya recibió alguna especie de daño. Otra para definir su attack power o su daño base de este personaje. Esto va a ser ya después modificable, por ejemplo en un player, si ya tienes equipo encima como armaduras, armas, alguna poción o algún ítem consumible que te aumente el daño. Esta variable la vamos a ir modificando poco a poco, pero para dejar un daño base, por ejemplo si pegamos con las manos nada más, tenemos esta variable que es attack power. Compilamos, guardamos para poder asignar de una vez valores base. En Max Health vamos a dejar por el momento que sea de 100. Current Health también va a ser 100 en este caso porque va a iniciar con la vida completa en teoría. Y Attack Power, esta después se va a modificar, pero por el momento como todavía no tenemos un sistema de equipamiento ni armas ni nada, vamos a dejar un valor base que podría ser 10. Compilamos, guardamos. Ya cuando lleguemos a esta sección de equipar armaduras, armas, etcétera, esta variable ya la vamos a ir modificando, pero por el momento dejemos un valor base para ir probando. También, por ejemplo, podemos ir dejando una variable de defense, que esto después se puede escalar a defensas para si tenemos, por ejemplo, daño elemental, por ejemplo de fuego, de hielo, etcétera. Pero por el momento podemos dejar una que sea de defensa base, que únicamente va a ir modificando tu equipo. Pero como menciono, después este sistema está pensado para que manejemos de todo tipo de defensas y ataques, y también dependiendo del arma, también tener alguna especie de mejora, ya sea con daño de fuego, daño de veneno, etcétera. Pero por el momento dejamos una base que es defense. Como es un RPG, podemos tener que tenga nivel el personaje, entonces tanto queremos que nuestro personaje vaya subiendo de nivel, como los enemigos van a tener un nivel propio dependiendo de a lo mejor de en qué mapa estén, por ejemplo. Entonces vamos a dejar una de level que sea de tipo integer, ya que va a ser un valor sin decimales. Y por ejemplo para nuestro player que vaya adquiriendo experiencia, vamos a dejar otra que va a ser de experience. Obviamente los enemigos no van a manejar esta variable, ya que un enemigo no quiere que suba de nivel, pero el player sí la va a utilizar. Compilamos, guardamos. Level podemos dejarla por el momento en 1, ya que es lo mínimo. Compilamos. Y por último aquí mismo podemos dejar una variable especial que es para el nombre de el actor al que pertenezca a estas stats. Esto es para que cualquier actor al que le agreguemos el stats component, asignarle aquí directamente su nombre, y esto no tener que agregarlo como una variable en cada actor que vayamos creando, por ejemplo en un actor que sea de enemigos, en otro que sea de NPCs, en otro que sea del propio player, o en algún, no sé, objeto que queramos que reciba daño. Obviamente va a tener vida. También tendríamos que agregar el nombre, que sea, no sé, algún cofre, por ejemplo, alguna estructura que quieras romper para que avanzar de nivel,
o avanzar por el camino. Entonces podemos dejar esta variable de nombre aquí para que ya todos puedan asignarse su nombre ahí directamente y no tener que crear esta variable en cada actor. Entonces vamos a crearla, display name, y va a ser de tipo texto. Aquí una pequeña diferencia entre texto, string y name. String lo manejamos cuando queremos manejar datos o textos a los cuales queramos manipular. Por ejemplo, agregarles algún append. Por ejemplo, cambiar cierto tipo de caracteres. Esta la vamos a utilizar para cuando tengamos textos que queramos modificar muy a detalle. La desventaja es de que es un poco más pesada para Unreal. Name es para identificadores, únicamente es para poder hacer verificaciones de textos que sean iguales, por ejemplo, y demás. Es mucho más ligera, pero no es muy manipulable que digamos. Y por último tenemos text, que es la ideal para mostrar en UI. Como el nombre lo vamos a estar mostrando en UI, por ejemplo en nuestro propio personaje, en la parte de arriba nuestro nombre, o cuando le hagamos target a algún enemigo y se nos muestra su barra de vida, queremos ver el nombre del enemigo. Entonces lo ideal sería text, porque esta es buena para UI, ya que es localizable por si tenemos algún sistema de traducción después, y es más ligera que estar utilizando string. Entonces vamos a irnos por text. Compilamos, guardamos. Y por último, aquí en este mismo componente de stats vamos a crear un event dispatcher para cuando tu vida llegue a 0. ¿Por qué crear el event dispatcher aquí? Pues porque en el componente de stats vamos a estar manipulando la vida del personaje. Entonces lo ideal es de que cuando aquí detectemos que la vida llegó a 0, pues mandemos un evento de que el personaje murió. Entonces en event dispatcher vamos a crear uno nuevo y vamos a llamarlo onDeath. Compilamos, guardamos. Ahora aquí ya podríamos crear una función para aplicar el daño e ir modificando nuestra variable de vida, pero primero vamos a crear una estructura que en esta estructura va a venir toda la data que necesitamos de el daño que se ha recibido. Entonces vamos a ir rápido a nuestro framework, en core, en structs vamos a crear nuestra estructura, clic derecho, blueprint que sea de tipo structure, va a ser s-damage data. S-damage data, la abrimos para agregarle variables y únicamente vamos a agregarle 3 variables. Primero, el daño que se está recibiendo, base damage, que sea de tipo float. Vamos a crear otra que va a ser damage type. Esta por el momento no la vamos a utilizar ya que no tenemos diferentes tipos de daño como mencionaba antes, de elemental, mágico, físico, etcétera. Pero está bien que ya la tengamos una vez preparada. Va a ser de tipo name como mencionaba antes. Como nada más la vamos a estar utilizando para comparación de qué tipo de daño es. Esta es ideal porque es ligera, pero no la vamos a estar manipulando o no manipulando, sino estar modificando lo que venga dentro de esta variable. Entonces en este caso name es ideal. Y por último, una variable que se llama instigator, que únicamente lo que va a venir de información en esta variable es quién aplicó el daño. Por ejemplo, si el player ataca al enemigo, en instigator va a venir una referencia al player, ya que fue quien causó el daño. Esta va a ser de tipo actor. Aquí rápidamente explico por qué actor. Porque, por ejemplo, podría dejar que fuera de tipo BP-RPG player character, que es el blueprint de nuestro player, pero esta variable la va a estar manejando tanto de un player a un enemigo como de un enemigo a un player o a otro NPC o a una estructura, etcétera. Entonces necesitamos una variable que sea más general, que no englobe nada más al player, sino que pueda ser cualquier tipo de actor que pueda causar daño en este caso. Entonces vamos a dejarlo en actor para que sea más general y todos la puedan utilizar. Guardamos, regresamos rápidamente a stats component y ahora sí vamos a crear nuestra función de apply damage. Vamos aquí en functions, vamos a crear una nueva que se va a llamar apply damage. En inputs queremos que tenga la información del daño que se ejecutó. Aquí entra la estructura que acabamos de crear. Va a ser damage data y que sea del tipo de la estructura nueva, s-damage data. Filamos, guardamos. Ahora sí vamos a modificar la vida que tenemos en nuestro personaje, que en este caso sería current health. Entonces vamos a arrastrar en current health que sea de tipo set para que asignarle un nuevo valor. Vamos a obtener el daño que se obtuvo de damage data. Podemos arrastrar los datos directamente desde aquí, pero a mí me gusta más para organizar un poco mejor obtener directamente el nodo get damage data. Este y lo que sale de aquí son lo mismo, únicamente es para manipularlos mejor. Le hacemos un break, ya que la variable que necesitamos es base damage. Entonces a current health lo arrastramos, le vamos a restar damage, base damage, perdón. Y esto lo vamos a conectar a current health, que le haría algo así. Y después vamos a hacer una comprobación, duplicamos current health y verificamos si es menor
o igual que 0 para ver si está muerto el personaje después de ese ataque. Agregamos un branch, conectamos. Si es falso, seguimos normal, ya que no ha muerto el personaje. Agregamos un return out para indicar que aquí acabó la función. Pero si ya su vida llegó a 0 o es menor incluso que 0, vamos a llamar a nuestro event dispatcher de onDead. Hacemos un call y después return out. Compilamos, guardamos. Y aquí tendríamos la base de nuestra función de apply damage. Aquí después iremos agregando más cosas, pero por el momento esto es lo que necesitamos para probar. Aquí únicamente, ya que todavía no vamos a estar manejando UIs de la vida del enemigo, para poder ir viendo un poco cómo va bajando su vida, podemos agregar aquí un print string temporal. Aquí vamos a arrastrar un pequeño append para agregar o para que sea un poquito más visual. Lo conectamos aquí en medio. Aquí arriba podemos poner current target help, dos puntos, espacio. Y en B conectamos directamente, vamos a arrastrar aquí un poco más, la vida de nuestro enemigo en ese momento. Y así ya podremos ir viendo con un pequeño log cómo va bajando su vida. Compilamos, guardamos. Ahora vamos a manejar nuestra interfaz que tenemos, que es aquí en Content Framework Interface Combat Participant. Como mencioné anteriormente, una interfaz es como una especie de contrato. No define cómo hacer algo, en este caso el combate no va a definir cómo hacer el combate, solo va a definir que puede entrar en combate con otro actor, con otro jugador, con otro enemigo. Esto es para evitarnos que hagamos cast innecesarios. Por ejemplo, cuando querramos aplicar daño, evitamos de que al actor al que le queramos hacer daño, primero hagamos un cast que sea de determinado tipo y luego mandar a llamar el apply damage. Esto tanto rompe la modularidad del sistema, ya que tendríamos que hacer esta lógica o repetirla tanto del player al enemigo, del enemigo al player, del enemigo a un NPC. Entonces esto ya no es muy óptimo, ya que es repetir muchas veces código. Además de que el cast, si bien utilizarlo poco no afecta mucho, si lo hacemos en sistemas que se repitan mucho, por ejemplo en un foro o algo así, el estar mandando a hacer cast sí es algo pesado para el sistema. Entonces de esta forma evitamos muchos cast, entonces mantenemos nuestro sistema lo más óptimo posible. Entonces en Class Settings vamos a agregar aquí en Implement Interface nuestra interfaz de Combat Participant. Aquí está. Y aquí está. Compilamos, guardamos. Ahora ya con la lógica base en nuestro componente de stats, hay que empezar a modificar tanto nuestro Combat Component como nuestro Targeting Component. Aquí tenemos en Framework Combat el de Combat Component y en Targeting tenemos el de Targeting. Primero vamos a modificar el de Targeting, ya que antes de atacar primero queremos que nuestro personaje haga target. Entonces vamos a abrirlo para empezar a agregar lógica. Vamos a comenzar a agregar unas cuantas variables, lo borramos por el momento. Primero vamos a agregar nuestra variable de current target, que únicamente aquí guardamos la referencia al target que tenemos seleccionado en ese momento. Esta va a ser de tipo actor, como mencioné antes, actor porque así podemos tener una gama más amplia de qué podemos hacer target, si es un enemigo, si es un NPC, si es una estructura. Actor nos va perfecto. Vamos a agregar otra variable que va a ser available targets, que esta variable lo que va a hacer es que nos va a mostrar, o aquí vamos a guardar todos los targets que tengamos disponibles, ya que podemos tener varios enemigos frente a nosotros y al presionar tabulador vamos a estar ciclando entre cada uno de ellos. Entonces va a ser también de tipo actor, pero esta va a ser de tipo array, ya que pueden ser varios. Después vamos a crear otra variable que va a ser current target index, que únicamente lo que va a hacer es de que en esta tenemos la referencia al índice de nuestro array de available targets, de cuál vamos a seleccionar en ese momento, ya que vamos a estar ciclando. Entonces va a ser de tipo integer, pero no va a ser de tipo array, va a ser single. Compilamos, guardamos. Vamos a tener otra variable que nos va a definir el rango de los enemigos a los cuales podemos hacer target, ya que si un enemigo está muy lejos de ti, pues no te interesa tanto hacerle target. Entonces vamos a crear una nueva que se va a llamar targeting radius. Esta va a ser de tipo float. Compilamos para poder modificarle un valor base y por el momento vamos a dejarlo de 1200 para que tengas un rango de 12 metros para poder hacerle target a un enemigo. Compilamos, guardamos. Y ahora vamos a empezar a crear algunas de las funciones que vamos a estar manejando en el Targeting Component. Primero vamos a llamar una que se llama setCurrentTarget, que aquí va a venir toda la lógica de el target que vamos a seleccionar en este momento. Vamos a crear otra para borrar el target, ya que cuando un enemigo salga mucho de rango o que lo matemos o que cambiemos de enemigo, pues queremos borrar la referencia que tenemos en ese momento a él. Entonces va a ser
clear current target. Ahora vamos a agregar dos funciones que van de la mano, que primero es una que nos va a obtener todos los targets que podemos seleccionar en el rango, o sea lo que vamos a guardar en available targets, y otra función que va a ser para ciclar entre estos mismos. Entonces primero vamos a mandar a crear una que va a ser update targets y otra que va a ser la de ciclo, que es cycle target. Compilamos, guardamos. Y ahora vamos a comenzar primero con la función de update targets. Pero antes de empezar a agregar lógica aquí, primero hay que empezar a asignar variables del owner de este componente. ¿A qué me refiero con el owner de este componente? Me refiero al actor que posee el componente. En este caso, por ejemplo, el componente de targeting component lo va a manejar nuestro player, por ejemplo. Entonces tenemos que tener una variable aquí dentro que obtenga la referencia a este owner, que es nuestro player, para poder estar manipulando y mandar lógica, señales, etcétera. Entonces antes de la lógica vamos a event graft y vamos a mandar a llamar nuestro begin play. Entonces aquí, para poder guardar esta referencia, vamos a mandar un nodo que se llama getOwner, que como nos indica aquí, nos va a dar el actor en el return al cual pertenece este componente. A este le vamos a hacer un cast to pound. Esto únicamente es para verificar que el owner sea de tipo pound, o sea que es de un personaje o de un actor que spawnemos en el mundo. Estos pueden ser los enemigos, pueden ser los NPCs, pueden ser obviamente nuestro player. Entonces nos sirve mucho pound. Vamos a conectar aquí al begin play. Aquí, por ejemplo, muchos developers olvidan poner esta parte o no lo ven tan necesario de hacer logs cuando algo falla. Aquí en este caso, al hacer cast to pound, en teoría siempre vamos a estar obteniendo el nodo de true, de que el cast fue válido, pero en algún caso en el que agreguemos este componente a algún actor que no sea válido o que perdamos alguna referencia, etcétera, está bien que tengamos un log por si tenemos algún error, saber bien en qué momento se rompió algo. Aquí en cast failed podemos agregar rápido un print string con un mensaje simple que podría ser, en lo personal yo uso primero 4 diagonales, ya que así es más fácil de buscar en el output log. Y aquí ponemos un mensaje de targeting component requires a pound owner, que aquí, en el dado caso de que el cast falle, pues nos va a decir en qué momento falló y nos está diciendo que el owner de este componente no tiene o no es de tipo pound. Ahora sí, en dado caso de que todo salga bien, vamos a obtener o vamos a guardar la referencia que nos dé este pound. En este caso vamos a arrastrar, vamos a promoverle una variable, vamos a llamarla como owner. Compilamos, guardamos y así en el begin play ya hacemos algo que se llama cacheo de las variables, ya que por ejemplo este owner ref lo vamos a estar utilizando en las diferentes funciones y así nos evitamos el mandar a llamar primero getOwner, luego cast to pound y luego ya hacer la lógica en cada función. Esto, como les mencioné antes, el cast no es que consuma mucho, pero al estarlo llamando tantas veces y más, por ejemplo, si vamos a hacerlo en un juego multiplayer, nos va a afectar que tantos personajes o tantos actores van a estar haciendo cast al mismo tiempo y eso va a generar pérdidas en el rendimiento. Entonces aquí únicamente hacemos el cast una sola vez en el begin play y ya lo podemos utilizar en todas las funciones. Ya con nuestro cacheo en el begin play de targeting component a nuestra variable de owner ref, ya podemos comenzar a agregar lógica a nuestras funciones. Lo ideal es de que primero, desde que presionemos el tabulador, por ejemplo, mandemos a llamar a cycle target y esta manda a llamar update targets, para que este update pueda filtrar entre los actores que estén dentro del rango que es targeting radius y que sean válidos para hacer target, ya que no, por ejemplo, no queremos hacerle target a una roca o una puerta, a menos de que sea un actor que querramos destruir, pero en esta función vamos a ir filtrando todos esos actores y lo que sea resultado de esta función se va a guardar en available targets. En cycle target va a seleccionar por medio del índice qué target toca hacerle target, ya que podemos estar ciclando entre varios que tengamos cerca, y después va a mandar a llamar a set current target. Pero para poder probar este sistema vamos a hacerlo directo ahora en set current target y en los videos posteriores podemos completar la lógica. Solo es para que el primer video no quede tan pesado, pero podamos ir viendo que la lógica ya está funcionando. Primero, para set current target vamos a tener un input que sea new target, ya que aquí nos va a llegar la referencia al actor que vamos a tratar de hacer target en este momento. Va a ser de tipo actor. Ya con nuestra variable de new target, primero siempre conviene hacer verificaciones de que lo que nos llegue sí sea válido. Entonces de new target vamos a mandar a isValid
Si no es válido, vamos a mandar directamente a return node para indicar que ahí acabó la función. Aquí podemos agregar un pequeño log como lo hemos estado haciendo, por si aquí falla algo, tener información de en dónde falló. Entonces aquí 4 diagonales, esto ya es opcional, ya pueden utilizar el sistema que ustedes gusten, pero podemos indicar aquí new target on set current target function is not valid. Aquí, en dado caso de que le llegue una variable inválida a la función, ya sabremos en qué momento se rompió. Después vamos a verificar que lo que nos llegue de new target, aquí vamos a dar a llamar la función o el nodo, recuerden que este es lo mismo que este, y vamos a verificar que sea diferente a lo que ya tenemos en current target. Aquí creamos su branch. Aquí, si manda false, es de que new target es lo mismo que tenemos ya en current target, en dado caso de que anteriormente ya teníamos algún target seleccionado. Entonces, si es el mismo, pues no queremos hacer nada, entonces mandamos igual a return out. Pero si es diferente, ahora sí vamos a modificar la variable de current target. Vamos a conectar lo que nos llegó en new target en el input y llamamos al return out. Aquí la lógica está muy resumida, hay mucha lógica que agregar todavía, pero solamente quiero que vean que está funcionando el sistema de target. Compilamos, guardamos y ahora vamos a empezar a agregar la lógica en el componente de combate. Regresamos aquí a combat, buscamos nuestro combat component y aquí vamos a empezar a agregar las variables y funciones. Primero podemos hacer como lo hicimos en targeting component, hacer el cacheo al owner de nuestro combat component. Vamos a hacer exactamente lo mismo, incluso lo podemos copiar, lo conectamos aquí, creamos esta variable ya que esta variable actualmente aquí no existe, create variable. Aquí modificamos ya que este no es de targeting, este es de combat component requires a pound owner, compilamos, guardamos y ya tenemos el primer cacheo de nuestro owner ref. Y ahora sí podemos empezar a crear algunas de las variables que vamos a estar utilizando. Primero vamos a crear una variable que va a ser base damage, que sea de tipo float. Y aquí tengo que hacer una pequeña corrección, que fue error mío de explicación anterior, ya que en Stats Component tenemos Attack Power. Aquí dije que este iba a ser como nuestro daño base, pero no. Sí di una explicación más o menos de lo que es, pero no completamente cierta. Este no va a ser nuestro daño base. Este ya va a ser nuestro daño cuando ya tengamos modificadores del equipo que tengamos equipado en ese momento. Armas, armaduras, alguna poción, algún consumible, etcétera. Aquí va a ser una pequeña referencia el daño extra que tengamos. Con esto aclarado, en Combat Component tenemos Base Damage, que este sí va a ser nuestro daño base del personaje. Este daño base puede ser determinado a lo mejor por el nivel en el que estás, ya que en nuestro nivel, mientras subamos, podemos hacer que este Base Damage vaya subiendo con respecto al nivel. Así no importa si no tienes equipado nada, vas a tener una pequeña mejora en daño únicamente por el nivel. Entonces este Base Damage lo vamos a dejar en 10, compilamos, guardamos, y en stats el attack power lo dejamos en 0, ya que esto después se va a modificar, actualmente todavía no lo vamos a utilizar. Compilamos, guardamos, seguimos creando variables, vamos a crear una nueva que va a ser attack cooldown, que esta va a ser, pues por así decirlo, nuestra velocidad de ataque, ya que cada que ataquemos vamos a entrar en un pequeño cooldown como para que pueda volver a atacar, ya que después de ejecutar el ataque vamos a entrar en un pequeño cooldown y después vuelve a atacar después de ese cooldown. Esto después va a modificarlo, por ejemplo, armas que te aumenten la velocidad de ataque. Entonces este cooldown se va a reducir. Por el momento lo podemos dejar que ataque cada un segundo. Compilamos para poder asignarle un valor base, lo dejamos en 1. Luego tenemos attack range, que este después va a determinar si estamos usando un arma cuerpo a cuerpo, una distancia, o incluso en armas cuerpo a cuerpo puede cambiar este attack range, ya que no tienes el mismo rango con una espada corta, por ejemplo, con una alabarda, con una lanza. Entonces este attack range por el momento lo vamos a dejar con un valor base de 200. Pero este después va a ir modificándose dependiendo del equipamiento. Y por el momento esas son las variables que necesitamos para la prueba. En los siguientes videos vamos a ir agregando más y vamos a cambiar un poco de la lógica que tenemos, por ejemplo, ya aquí en set current target, pero queremos que en este momento tengamos la prueba de que ya podemos hacer target y atacamos. Entonces con estas variables es suficiente. Vamos a comenzar a crear alguna de las funciones. Primero vamos a crear una que se llama try attack, otra que va a ser reset attack, otra que ya va a ser como tal execute attack, otra que va a ser cancel combat para poder salir de
el estado de combate o que dejes de atacar a un enemigo. Y por último una que se llama Handle Attack Impact. ¿Qué diferencia tiene Execute Attack con Handle Attack? En Execute Attack vamos a como tal mandar ya la acción del ataque. En este caso a nuestro player vamos a mandar a llamar nuestra animación de ataque, por ejemplo el puñetazo o un ataque con espada, con hacha, etcétera. Y dependiendo del frame de la animación, por ejemplo, vamos a mandar a llamar un Anim Notify, que lo que va a hacer es de que va a mandar a llamar Handle Attack Impact, que aquí ya va a mandar a llamar toda la lógica de aplicar daño, ya reducir la vida del enemigo, en dado caso de que llegue a ser o muera, etcétera. Entonces por eso lo estamos separando en estas dos funciones. Primero vamos a agregar la lógica de Try Attack. Pero antes de comenzar con su lógica, en Event Graph tenemos que hacer un cacheo extra a variables de referencia de nuestro owner, ya que actualmente nuestro owner ref no maneja su target que tiene en ese momento. Eso lo está manejando su componente de targeting component. Entonces, desde owner ref tenemos que arrastrar un nodo que se llama get component by class. Y aquí vamos a preguntar por su targeting component. Aquí está, RPG targeting component. Aquí de igual manera, para mantener nuestro sistema o nuestra práctica de manejar logs, podemos llamar un isValid, conectamos aquí. Si no es válido, mandamos un print string para que tengamos un log de esto. Y aquí vamos a poner targeting component ref de owner is not valid on combat component. Y si es válido, esto ya lo podemos guardar en una variable, lo promovemos una variable que se va a llamar owner targeting y lo conectamos a isValid. Listo, aquí compilamos, guardamos y ahora sí vámonos a Try Attack. Aquí en Try Attack primero vamos a arrastrar nuestra referencia de targeting component, vamos a arrastrar su variable de current target, get current target, y vamos a preguntar si es válida. Si no es válida, vamos directo a return out para que no haga nada. Y primero vamos a verificar que estemos en el rango del ataque. Entonces primero vamos a arrastrar nuestro owner ref, vamos a arrastrar también nuestro current target y vamos a mandar al nodo get distance to, que esto no únicamente nos indica la distancia que está entre dos actores diferentes. Aquí los conectamos, acomodamos un poco. Esto lo vamos a pasar a una variable para poderlo manipular mejor, una variable local que va a ser distance to target. Conectamos aquí al isValid y vamos a verificar que esta distancia sea menor o igual que attack range. Entonces ponemos menor o igual, conectamos attack range, mandamos a llamar un branch y aquí en false por el momento vamos a mandar a llamar return out, pero aquí después vamos a agregar la lógica de que si no estamos en rango, nuestro personaje tiene que caminar automáticamente hacia el enemigo, pero para no agregar tanto en este primer video vamos a dejarlo aquí directo a return out y que si no está en rango pues no hagamos nada. Pero en dado caso de que sí estemos en el rango, vamos a mandar a llamar a execute attack y aquí return out. Compilamos, guardamos. Vamos a pasarnos a la lógica de execute attack y aquí en execute attack primero vamos a preguntar si, como anteriormente hicimos en try attack, la referencia que tenemos del current target de su targeting component es válida. Esto sí es válida, hay que agregarlo siempre, ya que en cualquier momento, en cualquier frame puede cambiar alguna variable, alguna referencia que tengamos. Entonces, para no caer en algún error, siempre antes de ejecutar alguna acción, verificar que los actores o componentes que están involucrados en dicha acción sigan siendo válidos. En este caso, si no es válido, vamos directo a return out, pero si es válido, ahora vamos a verificar que current target tenga implementada la interfaz de combat participant que hicimos al inicio. Entonces mandamos a llamar those implement interface bpi combat participant, agregamos su branch, conectamos, en dado caso de que no sea válida, return out, y si es válido vamos a mandar a llamar la función de handle attack impact, posterior su return out. Compilamos, guardamos, nos pasamos a la función de handle attack. Algo que aún no agregamos en el proyecto es lo que se conoce como un state machine o máquina de estados de nuestro personaje. Esta se encarga de indicarnos qué está haciendo el personaje en este momento. Por ejemplo, si está atacando, si está en alguna especie de cooldown, si está interactuando con un NPC, etcétera. Pero esta state machine hay que agregarla desde C++. No la vamos a agregar en este video para no extenderlo más. Entonces vamos a hacer una variable temporal que va a ser de tipo booleano, que va a ser b attack
cooldown que sea de tipo booleana. Entonces en execute attack primero vamos a verificar que esta variable no esté en true, ya que si está en true quiere decir que está en cooldown. Esto vamos a arrastrarla aquí, vamos a preguntar si es true. Si es false, ya que no está en cooldown, va a ser la lógica, pero si es true vamos directamente a return out. Compilamos, guardamos, y en handle attack impact es donde la vamos a estar modificando. Como ya aquí va a ejecutar el ataque, vamos a pasar esta a true. Nuevamente vamos a acceder al current target de nuestra referencia. Como siempre verificamos si es válido. En dado caso de que no es válido, vamos a pasar la variable de attack cooldown a false otra vez, ya que no ejecutó el ataque, y vamos a return out. Pero si es válido, sí vamos a poder ejecutar el ataque. Antes de seguir, primero tenemos que agregar en nuestra interfaz, primero compilamos y guardamos, en nuestra interfaz de Combat Participant, vamos a crear una función nueva que se llama Receive Damage. Y su input va a ser el de Damage Data, que es la estructura que viaja para indicar el daño, el instigator y demás. Damage Data, que sea del tipo de ese struct. Damage, aquí está, es Damage Data. Compilamos, guardamos, regresamos al Combat Component y ahora sí, de nuestro current target vamos a llamar a un mensaje a esa función de Combat Participant que va a ser Receive Damage de tipo Message para que sea con la interfaz. Conectamos aquí y actualmente para, por así decirlo, hardcodear el código para que haga el daño ahorita, ya que después tenemos que agregar fórmulas de daño dependiendo del nivel, dependiendo del equipo y demás. Actualmente solo vamos a agregar el daño base, entonces vamos a hacer aquí un make, donde instigator va a ser nuestra variable de ownerRef, ya que es quien aplicó el daño. En damage type aún no lo usamos, pero podemos dejar algo básico como physical. Esto actualmente no se usa para nada, pero para no dejar ahí none. Y en base damage conectamos nuestra variable de base damage directamente. Repito, esto se va a cambiar. Actualmente las funciones están a menos de la mitad de su lógica, pero queremos hacer las pruebas. Y por último vamos a hacer un timer para que se mande a resetear el ataque, o sea que entre en cooldown, pase el tiempo del cooldown y pueda volver a ejecutar el ataque. Entonces vamos a llamar a set timer by function name. En function name vamos a agregar nuestra función de reset attack, podemos copiarlo directamente para no tener errores, y en time vamos a conectar attack cooldown, que es, por así decirlo, nuestra velocidad de ataque. Lo que salga del timer vamos a guardarlo en una variable, la cual vamos a llamar reset attack timer, para tener una referencia a este timer y poderlo cancelar. Finalmente return out. Compilamos, guardamos, vamos a aplicar la lógica de reset attack. Vamos a esta función. En reset attack primero vamos a verificar, como siempre, que nuestro target siga siendo válido. Y es válido, vamos a conectar aquí. En dado caso de que no sea válido, vamos a hacer return out. Pero en dado caso de que sí sea válido, como está dentro de un timer esta función, antes de ejecutarse primero va a esperar un segundo, que es nuestro cooldown. Después de ese segundo quiere decir que ya podemos volver a atacar. Entonces primero vamos a mandar a llamar attack cooldown a false y vamos a volver a llamar try attack para que siga verificando que sigue estando el enemigo en rango y demás. Por último return out. Compilamos, guardamos y con esto el ciclo inicial para el ataque estaría terminado, ya que primero aún no agregamos el input, pero primero al presionar el input de ataque, ya con un target seleccionado, vamos a mandar a llamar a try attack. Este va a verificar que su target sea válido. Si es válido va a verificar su distancia y si está dentro del rango va a mandar a llamar a execute attack. Execute attack va a preguntar si no está en cooldown. Si no está en cooldown va a verificar que sigue siendo válido el target, que tenga la interfaz de combat participant y va a mandar a llamar la función que ya ejecuta como tal el daño. Primero va a pasar attack cooldown a true para indicar que va a empezar el cooldown. Después current target, otra vez vamos a verificar que sea válido. En dado caso de que no, pues regresamos al attack cooldown ya que no se ejecutó. Y después a nuestro current target vamos a mandarle el mensaje de receive damage de la interfaz. Conectamos directamente ahora el daño, que solamente va a ser 10, y vamos a empezar a ejecutar nuestra función de reset attack en un timer. Aquí muy importante no ponerla en looping, solamente se tiene que ejecutar una vez y mandarse a llamar las veces que sea necesario o mientras estemos atacando. Si lo ponemos en looping podemos generar errores de que el personaje se quede atacando infinitamente. Entonces con looping en false vamos a mandar a llamar reset attack, va a pasar el segundo que es el cooldown, verificamos que el target siga siendo válido. En dado caso de que sí, mandamos a llamar attack cooldown a false y nuevamente try attack y vuelve a ser exactamente el mismo proceso. Ahora únicamente para probar vamos a conectar los componentes al player y al enemigo y los inputs.
Primero vamos con el player. Primero vamos a nuestra carpeta de Game, Character, Player. Abrimos nuestro player y vamos a comenzar a agregar nuestros componentes. Primero vamos a agregar aquí Combat Component, nuestro sistema de stats, o nuestro componente de stats más bien. También nuestro componente de Targeting, RPG, Targeting Component. Y con esto sería suficiente por el momento. Compilamos, guardamos. Ahora los agregamos al enemigo. Vamos a su carpeta de Enemies, Blueprints. Le agregamos en Class Settings su interfaz de Combat Participant, compilamos, guardamos y agregamos su componente de Stats por el momento, ya que el enemigo todavía no va a atacar, solo va a recibir daño. Compilamos, guardamos. Aquí en el Blueprint del enemigo vamos a implementar el evento de Receive Damage, que viene propio de su interfaz. Únicamente le damos doble clic. Como podemos ver, aquí es un evento que va a recibir el mensaje de la función o el evento de Receive Damage desde Combat Participant. Y desde aquí vamos a arrastrar sus Stats Component y vamos a mandar a llamar la función de Apply Damage. Aquí el blueprint del enemigo como tal solo va a funcionar como intermediario entre el Combat Component y los stats. El enemigo no va a conocer la lógica de cómo bajar su daño, de quién recibió el daño directamente. Únicamente va a ser un puente entre los componentes que tenemos. Y el evento de Receive Damage lo hacemos directamente aquí en el enemigo por si queremos agregar lógica específica de cuando el enemigo recibe daño. ¿A qué me refiero con esto? A que después podemos tener un sistema en que llegando a determinada cantidad de vida mande a llamar a aliados, o tal vez que comience alguna lógica de ejecutar, no sé, algún skill o cualquier lógica que queramos agregarle que sea propia del enemigo. Podemos agregarlo aquí, no directamente en su Stats Component, ya que si lo agregamos en el Stats Component, ¿a qué me refiero? A que después en el Combat Component, en Handle Attack, en vez de mandar a llamar este mensaje de Receive Damage a su target, en este caso va a ser el blueprint del enemigo, ¿qué tal si de este Owner Ref mandáramos a llamar Apply Damage directamente de su sistema de stats, de su componente de stats? Sí se puede, pero aquí perderíamos esa modularidad de que tenga algún comportamiento específico el enemigo al recibir daño. Entonces por eso es mejor manejarlo de esta manera, dejar al enemigo como intermediario entre el daño y bajarle sus stats, y que tenga opción a después ejecutar lógica en ese inter. Después de agregar, ya sabiendo esto, el evento de Receive Damage, vamos a también agregar su Event Dispatcher, que es producto de Stats Component, que es Undead. Como nuestro enemigo ya tiene su Stats Component, para agregarlo directamente sin escribir acá, podemos dar clic derecho aquí, añadir evento, y aquí nos aparece ya el evento de muerte. Aquí cuando su propio sistema de stats manda a llamar a ese Event Dispatcher, va a mandar a llamar a ese evento en el owner al que pertenece el Stats Component. En ese caso nada más va a mandarlo a llamar en este enemigo. Aquí únicamente vamos a mandar a llamar el nodo de Set Life Span, que es similar a un Destroy Actor, solo que aquí podemos agregarle de una vez un delay de en cuánto tiempo queremos que muera. Aquí podemos dejarlo en 0.1 para que tengamos esa décima de segundo, para borrar variables, referencia y demás y no tengamos un error directo. Compilamos, guardamos y ahora solo nos falta agregar los inputs de target con el tabulador y la F para el ataque. Esto realmente lo tendríamos que agregar en el controller, ya que es el encargado de manejar todos los inputs. Entonces vamos a ponerlo en esta sección del controller. Primero en el controller vamos a hacer como lo hemos hecho en los componentes, que es un cacheo al personaje que está controlando. En este caso vamos a llamar a getControllerPound. Verificamos que sea válido. Aquí igual si queremos agregar un pequeño log de un print string, en dado caso de que no sea válido, 4 diagonales, player, controller, found is not valid. Dado caso de que sea válido, vamos a guardarlo en una variable de referencia, pound ref, y lo conectamos aquí. Compilamos, guardamos. Ya con nuestra referencia al pound ref, aquí vamos a agregar unos pequeños filtros, porque en nuestro caso únicamente controlamos un solo tipo de actor, que es player character. Pero qué tal si después queremos aumentar el sistema a que podemos controlar otro tipo de actor, no sé, ya alguna especie de monstruo o criatura que queramos agregar, alguna especie de vehículo o nave, va a cambiar nuestro player character. Ya no vamos a controlar como tal un player character, sino vamos a controlar otro tipo de actor. Por eso dejamos
esta variable de poundRef como de tipo pound, porque podríamos hacer directamente un cast to player character y que sea de tipo RPG player character, pero esto es solamente si vamos a estar controlando este tipo de actor. Para dejar este sistema listo por si después queremos agregar algún otro tipo de actor controlable por nuestro player o por nosotros mismos más bien, vamos a dejarlo como poundRef y vamos a apoyarnos de otra interfaz. Vamos a ir a nuestro menú, vamos a Content, Framework, Interface y vamos a crear una nueva que sea Blueprint Interface y vamos a llamarla BPI-controlable Pound. Y esta interface podemos utilizarla en cualquier actor que queramos que el controller pueda manejar. Dentro de esta vamos a crear tres funciones, una para nuestro input de Cycle Target, que directamente es la función que va a mandar a llamar cuando presionemos tabulador para empezar a filtrar a los enemigos que queremos hacer target. Otra para Try Attack, que es cuando ya queramos ejecutar el ataque. Y una más que todavía no vamos a utilizar, pero mejor dejarla una vez, que es para cancelar el combate. Esta función después la vamos a utilizar para que podamos cancelar el combate si ya estamos en medio de. O sea, si aún no matamos al enemigo pero queremos alejarnos o cambiar de target, vamos a mandar a llamar esta función. Y aquí esta interfaz la vamos a poder utilizar para cualquier tipo de actor y podemos ir agregando las funciones que veamos necesarias para cada actor. Compilamos, guardamos, regresamos a nuestro player para agregar esta nueva interfaz. En Class Settings vamos a agregarla, que es controlable pound. Compilamos, guardamos y ahora regresamos a nuestro controller y ahora podemos comenzar a llamar nuestros inputs. Primero vamos con el de target, vamos a buscar target y tenemos que seleccionar en el que esté dentro de input. En Action Events vamos a seleccionar el que creamos anteriormente de Input Action, que es Target. Ahora aquí abrimos un poco y vamos a seleccionar que se ejecute en el evento de o en el nodo de Start, ya que si utilizamos Triggered, que es el que viene siempre por defecto al estar colapsado, este se ejecuta en dos momentos, cuando presionamos la tecla y cuando la soltamos. No queremos esto, queremos que solo se ejecute una vez. Por eso es mejor utilizarlo en Start. Así solamente se va a ejecutar cuando presionamos la tecla, en este caso tabulador. Ahora primero vamos a arrastrar nuestro poundRef. Verificamos que tenga nuestra interface de controlable pound, que es those implement interface. Buscamos controlable pound. Conectamos aquí y si sí la tiene, a nuestro poundRef vamos a mandarle un mensaje de cycle target. Aquí error mío, estoy notando que puse algo mal en la nomenclatura, no se rompió nada, pero para mantenerlo todo igual, aquí vamos a volver a renombrar esta y después del guión bajo es RPG, solo para mantener este orden. Al cambiar el nombre no importa realmente mucho, ya que se va a actualizar en donde lo hayamos asignado. Por ejemplo, revisamos en Player Characters y damos compilar y salvar, vemos que ya cambió el nombre. Y en Controller, aquí compilamos, aquí no aparece el nombre, entonces podemos borrarla por asegurarnos. Y vamos a mandar otra vez a Cycle Target Message y ya sale con el nombre bien. Colapsamos esto para que no se vea tanto desorden, compilamos, guardamos y únicamente nos falta agregarle el ataque. Clic derecho, Attack, aquí tenemos y a guión bajo Attack desde Action Events. Y manejamos exactamente lo mismo que aquí, lo podemos duplicar, solo que ahora en vez de llamar a Cycle Target vamos a llamar a Try Attack Message. Compilamos, guardamos y por último en nuestro player vamos a estar recibiendo estos mensajes. Entonces vamos a nuestro blueprint del player y vamos a mandar a recibir estos eventos. Primero con Cycle Target, doble clic, ya nos aparece aquí y a nuestro Targeting Component lo vamos a arrastrar y vamos a mandar a llamar su función de Cycle Target. De igual forma con Try Attack arrastramos su Combat Component y mandamos a llamar a Try Attack. Compilamos, guardamos. Como menciono, esto mantiene modularidad entre los sistemas, ya que si después controlamos a otro tipo de actor, podemos definir en ese mismo blueprint o en el blueprint nuevo del otro actor qué hacer con cada mensaje de esto. Aquí como tal solo vamos a ciclar entre los targets y atacar, pero en otros actores podemos agregar lógica que solo queramos que sea propia de esos actores, por ejemplo si manejamos una nave o algo así, y no va a romper nada en nuestro player base. Y por último solo nos queda probar, vamos a agregar a un enemigo al mundo, pero antes de dar play, aquí un pequeño detalle que se me estaba pasando, es de que en el player character al recibir la función de Cycle Target, en teoría primero tenemos que pasar por Cycle Target, como expliqué al inicio cuando estábamos ajustando las funciones de ese sistema, pero actualmente no tenemos nada ahí, ya que estamos haciendo Set Current Target directo. Entonces hay que hardcodear directamente solo para la prueba para esta función.
Entonces en player character no vamos a mandar a llamar CycleTarget, primero vamos a mandar a llamar un getActorOfClass para que nos entregue el enemigo que estamos buscando. En este caso lo vamos a filtrar por enemigo. Esto no se va a quedar, solamente es para prueba, ya que el obtener los enemigos y filtrarlos por distancia y si tenemos frente al enemigo o no, más bien si lo tenemos frente al player o no, lo vamos a manejar en las funciones de Targeting Component, que es CycleTarget y UpdateTargets, pero para prueba hay que hardcodearlo un poco. Entonces aquí primero va a buscar si hay alguno que sea de tipo enemigo, y si lo tiene, desde Targeting Component vamos a mandar a setCurrentTarget. Conectamos aquí y compilamos y guardamos. Ahora sí podemos probar. Primero, si presionamos la tecla F, no va a hacer nada, no nos va a mandar el log de que estamos atacando, ya que no hemos seleccionado al enemigo y no estamos en rango. Incluso si me acerco, como no lo he seleccionado, no tendría por qué hacerle daño, como podemos observar. Pero si ahora presiono primero tabulador, en teoría ya lo seleccionó, y si presiono la tecla F, vamos a ver que ya empieza a hacerle daño, va bajando un poco de a 10 por 10, y al llegar a 0, muere. Y con esto tendríamos la primera parte del sistema. Únicamente estamos agregando las bases y los componentes que vamos a estar utilizando. En el video siguiente ya vamos a empezar a hacer la función de filtrar a los enemigos por rango, que estén frente al player, poder intercambiar entre ellos, tener algo más visual que simplemente un print string para su daño, y vamos a agregar un pequeño decal en el suelo del enemigo como un círculo, como el clásico círculo que sale en los MMORPG para que tú puedas ver a qué enemigo estás atacando, pero esto lo vamos a manejar en el siguiente video. Por el momento solo quería dejar las bases limpias y que pudieran observar con este hardcodeo que hicimos cómo va funcionando el sistema. Obviamente va a tener algunos errores lo que llevamos hasta ahora porque está hardcodeado, como menciono, pero solo estamos dejando las bases. Trataré de no tardarme tanto en subir el siguiente video. Una disculpa por la demora que tuvimos para iniciar la serie. Quise preparar bien un proyecto antes de empezar a grabar y ir descartando errores que vaya encontrando en el camino o algunos pequeños refactors que tuve que hacer, además de que he intentado expandir el alcance que vamos a tener en el proyecto. Entonces todo esto lo estoy probando en un proyecto base, ya que tengo algo sólido y sin errores para enseñar, comienzo a grabar, pero ya este siguiente video va a salir antes, ya que ya tengo los avances y el proceso. Si el video te gustó y te sirvió de algo, por favor dale like, suscríbete, activa la campanita para que te muestre las notificaciones cuando suba la nueva parte del sistema. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente tutorial.